Julián nunca pensó que su vida podía cambiar. Llevaba 17 años manejando taxi en la misma ciudad, haciendo las mismas rutas, viendo los mismos semáforos, escuchando los mismos reclamos, las mismas risas, los mismos silencios. Para él, la vida era eso. Una repetición eterna de días que parecían calcados uno del otro. Despertaba a las 4:30 de la mañana, se tomaba un café cargado, revisaba el nivel del aceite, arrancaba el motor y salía a la ciudad que lentamente comenzaba a despertar. No tenía grandes ambiciones. O mejor dicho, las había tenido, pero la vida se encargó de apagárselas una por una. A veces, mientras esperaba un pasajero en la fila del aeropuerto o en la estación de buses, miraba al cielo gris entre los edificios y se preguntaba: ¿esto es todo? ¿De verdad nací para manejar un carro hasta que mis manos ya no puedan sostener el volante? Pero no se lo decía a nadie. No quería parecer ingrato, al final, era un trabajo. Un trabajo honesto, duro, pero trabajo al fin y al cabo. Sin embargo, había algo que lo hacía diferente al resto de los taxistas. Julián escuchaba. No era raro que alguien subiera al taxi triste, emocionado, preocupado, eufórico. Y terminara contándole su historia. Historias breves, intensas, algunas dolorosas, otras graciosas. Y Julián, con una paciencia natural, las recibía como quien guarda pequeños tesoros. Lo que Julián no sabía era que esas conversaciones, esas historias que escuchaba entre semáforos, iban a convertirse en la clave de su destino. Pero todo comenzó una tarde de jueves. Era un día frío, de esos en que el viento parece empujar a la gente hacia adentro de los edificios. Julián estaba estacionado frente a un centro comercial cuando una mujer de unos 50 años se subió al taxi. Tenía las manos temblorosas y los ojos rojos, como si hubiera llorado. «Buenas tardes», dijo Julián con su voz tranquila. «Hola», respondió ella, casi en un susurro. «Podemos ir despacio. No tengo prisa». A Julián no le sorprendió. Había visto esa mirada antes, la mirada de alguien que acaba de perder algo, o a alguien. Claro. «¿Está todo bien?», preguntó él, sin sonar invasivo. Ella respiró hondo. «Mi empresa quebró hoy», confesó. «Luché 3 años sin descanso. Y hoy se acabó». Julián no dijo nada. Solo asintió. Ella continuó. «A veces uno cree que el esfuerzo es suficiente. Pero no, a veces no lo es». Julián pensó en su propia vida, en el esfuerzo infinito que parecía no llevarlo a nada. «¿Y ahora qué va a hacer?», preguntó suavemente. La mujer se rió, pero era una risa rota. «No tengo idea. Nunca pensé en un plan B». Cuando ella se bajó del taxi, Julián quedó pensativo. «¿Y si yo también estoy así, sin un plan B?», murmuró para sí mismo. Esa misma noche, otro pasajero se subió. Un joven de unos 30 años, con una caja enorme entre los brazos. «Aspíreme rápido este viaje, por favor», dijo el joven, agitado. «Tengo que llegar antes de que cierren». «Claro, suba». A los pocos minutos, Julián, con su intuición habitual, preguntó: «¿Qué lleva ahí?». El joven sonrió, orgulloso. «Mi empresa». «Bueno, una parte. Estoy enviando pedidos». Julián arqueó una ceja. «¿Empresa? ¿De qué?». El joven respiró profundo. «De mí», respondió riéndose. «Empecé hace 2 años. Vendía desde mi cuarto y ahora tengo clientes en 3 ciudades». Julián sintió una punzada en el pecho. Una mezcla de admiración y tristeza. «¿Y cómo lo logró?», preguntó. El joven le respondió una frase que Julián nunca olvidaría. «Haciendo lo que nadie más quería hacer. Mostrándome en redes cuando me daba pena. Trabajando cuando otros descansaban. Apostando por mí cuando nadie más lo hacía». Julián lo escuchó con atención absoluta. Cuando el joven bajó, dejó una tarjeta sobre el asiento. «Si algún día quiere empezar algo, llámeme», dijo. «Yo también empecé sin saber nada». Julián guardó esa tarjeta como si fuera un recuerdo de infancia. Durante las siguientes semanas, Julián siguió manejando como siempre, pero ahora algo había cambiado. Las historias se le quedaban en la cabeza. Las frases. Los detalles. Un empresario que había empezado con deudas gigantes. Una estudiante que vendía ropa online. Un chef que creó su restaurante desde cero. Todos tenían algo en común. Empezaron desde la nada. Y eso lo hizo preguntarse: «¿Y yo, qué tengo?».
Entonces llegó él. El pasajero que cambiaría su vida para siempre. Era un martes lluvioso. Julián estaba cansado, al borde de la resignación total, cuando un hombre de unos 60 años, elegante pero no ostentoso, se subió al taxi. Buenas noches, dijo el hombre. ¿Puede llevarme al Hotel Mirador? Y si no le molesta, podemos hablar en el camino. Julián sonrió, como si hubiera esperado ese momento toda su vida. Claro que sí. Siempre hay tiempo para conversar. El hombre soltó un suspiro profundo. Me gusta hablar con taxistas. Siempre saben más de la ciudad que cualquier otro. Julián encendió la luz tenue del tablero y comenzó el recorrido. ¿Qué lo trae por aquí?, preguntó él. El hombre se acomodó en el asiento y respondió. Negocios. Pero no vine solo a comprar o vender. Vine a observar. A escuchar. Julián lo miró por el espejo retrovisor, curioso. ¿A escuchar qué? El hombre sonrió, como si esperara esa pregunta. A las personas. A las historias. Ahí está la riqueza. Julián se estremeció. Era como si el hombre hubiera leído sus pensamientos. ¿Usted cree que escuchar historias puede hacer rico a alguien?, preguntó Julián casi riéndose, incrédulo. El hombre lo miró fijamente, con una seriedad profunda. No solo puede. Ya lo ha hecho. Muchas veces. Julián sintió un escalofrío recorrerle los brazos. Explíqueme, dijo, intrigado. El hombre tomó aire. Manejas un taxi, ¿verdad? Llevas personas todos los días. Personas con problemas, sueños, ideas, errores, secretos. Tú escuchas más historias en una semana que mucha gente en un año. Julián asintió lentamente. Eso es cierto. Entonces presta atención, dijo el hombre. Estás sentado sobre una mina de oro. Pero no lo has visto porque sigues manejando, cuando deberías estar construyendo. Julián apretó el volante. ¿Construyendo qué? El hombre se inclinó hacia adelante. Un negocio. Una idea. Un proyecto. Algo que nazca de todo lo que aprendes de la gente. Lo único que necesitas es dejar de pensar que naciste para manejar, y empezar a creer que naciste para crear. Julián sintió un nudo en la garganta. No sé hacer otra cosa, admitió. El hombre colocó una mano firme sobre su hombro. Nadie sabe, hasta que decide aprender. Y tú ya tienes lo más importante. Conoces el alma de la gente. Julián desaceleró. Su corazón latía como si estuviera escuchando una profecía. Cuando llegaron al hotel, el hombre sacó una tarjeta negra y se la entregó. Este es mi número personal. Si alguna vez decides empezar, llámame. Te daré el consejo que necesitaba escuchar a alguien como tú. Julián no pudo decir nada. Solo lo vio alejarse bajo la lluvia, desapareciendo entre las luces del hotel. Su vida nunca volvería a ser la misma. Esa noche Julián no pudo dormir. El sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina, el eco distante de los buses nocturnos, incluso el tic-tac del reloj sobre la pared, todo parecía amplificado. Como si el mundo hubiera decidido volverse más ruidoso justo cuando él necesitaba silencio. Pero lo que realmente no lo dejaba dormir era esa frase. Estás sentado sobre una mina de oro. Una mina de oro. Él. Un hombre que apenas tenía para pagar el arriendo, que gastaba la mitad de su día manejando, que vivía tan cansado que a veces cenaba sentado en el mismo taxi para no dormirse antes de llegar a casa. Aún así, algo había despertado dentro de él. No sabía qué era, pero ardía. Al día siguiente, cuando salió a trabajar, sintió que la ciudad era diferente. No porque lo fuera realmente, sino porque él la estaba mirando con otros ojos. Cada pasajero ya no era un cliente. Era una historia. Una enseñanza. Una pista. Una pieza más del rompecabezas. Ese día recogió a una mujer joven. Tenía un portapapeles lleno de números y un gesto concentrado. ¿Trabajo difícil?, preguntó Julián con su tono amable. Ella se rió. No difícil, pero sí agotador. Estoy terminando un reporte de ventas. Soy independiente, vendo cosméticos por catálogo y online. Julián abrió los ojos, sorprendido. ¿Gana bien? Ella suspiró. Gano mejor que cuando trabajaba en oficina. El secreto es saber escuchar a la gente. No venderles, sino entender qué necesitan. Esa frase lo golpeó como un eco del pasajero de la noche anterior. Escuchar. Entender. Conectar.
Cuando ella bajó del taxi, Julián anotó en un papel. La gente no compra productos. Compra soluciones. Y yo escucho problemas todos los días. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo tenía sentido. Más tarde, recogió a un hombre en traje elegante, con un maletín negro. Al barrio San Rafael, por favor, dijo el hombre mientras revisaba su reloj. Voy tarde. Julián no sabía por qué, pero algo en el tono del hombre lo animó a preguntar. ¿Es usted abogado? ¿Contador? El hombre sonrió. Inversionista. Julián tragó saliva. ¿Inversionista de qué? El hombre lo miró por el espejo, evaluándolo. De ideas, respondió finalmente. De proyectos que tienen potencial, pero que la gente no sabe convertir en negocios. El corazón de Julián se aceleró. Un inversionista, pensó. Aquí mismo, sentado en mi taxi. ¿Y cómo sabe si un proyecto tiene potencial? Preguntó él, intentando sonar casual. El hombre apoyó un codo en la puerta. Es simple. Las grandes ideas nacen de observar problemas que todos ven, pero que nadie intenta solucionar. Las mejores nacen de experiencias personales o el contacto directo con la gente. Ese comentario se clavó en Julián como una verdad. Él tenía contacto directo con más gente que muchos emprendedores. Él escuchaba problemas todos los días. Pero nunca había hecho nada con eso. Cuando el inversionista bajó, Julián anotó otra frase. Tengo más información de la gente que la mayoría de los negocios. Esa noche decidió ordenar sus pensamientos. Abrió una libreta vieja que tenía llena de recibos y anotaciones sueltas, arrancó las hojas que no servían y empezó a escribir una lista. Cosas que he aprendido como taxista. La gente tiene miedo a perder su trabajo. Muchos quieren emprender, pero no saben por dónde empezar. Muchos tienen talento, pero no saben venderlo. Hay miles de historias interesantes, pero nadie las comparte. Mis pasajeros confían en mí sin pensarlo demasiado. Cada día conozco personas de distintas áreas que no se conocen entre sí, pero que podrían ayudarse mutuamente. Cuando terminó, se quedó mirando la página con la sensación de estar viendo un mapa que siempre estuvo ahí, pero nunca había entendido. Y entonces llegó el recuerdo del pasajero de la lluvia. La mina de oro. Estaba justo ahí. Pero seguía sin saber cómo explotarla. Al día siguiente, Julián tomó una decisión. Iba a llamar al hombre del Hotel Mirador. Ese mismo que parecía verlo por dentro. Pero antes de hacerlo, quiso asegurarse de que estaba listo para recibir cualquier consejo. Así que pasó los siguientes días haciendo algo que nunca había hecho. Habló con intención. Preguntó con propósito. Escuchó con estrategia. Cada pasajero era ahora una oportunidad de aprender. Conversó con una señora que vendía comida desde su casa y ganaba más que cuando estaba empleada. Un joven que editaba videos para influencers. Un panadero que empezó vendiendo en bicicleta. Una profesora que daba clases online y duplicó su salario. Cada historia se convertía en un punto más de luz en el mapa dentro de su cabeza. Y cuando finalmente sintió que había visto lo suficiente, tomó el teléfono. Miró la tarjeta negra varias veces antes de marcar. Le sudaban las manos. Respiró hondo. Y llamó. ¿Aló? Respondió una voz reconocible al instante. Hola, Julián tragó saliva. Soy el taxista. Nos vimos hace unos días. El hombre sonrió al otro lado de la línea. Julián lo sintió. Lo supe en cuanto escuché tu voz. Finalmente decidiste empezar. Julián cerró los ojos. Sí, respondió. Quiero saber qué hacer, y cómo hacerlo. Hubo un silencio breve, como si el hombre quisiera medir el peso de las palabras. Luego respondió. Perfecto, Julián. Entonces escucha con atención. Porque lo que voy a decirte puede cambiarlo todo. Y así comenzó el capítulo más importante de su vida. Julián sintió que el corazón le golpeaba el pecho como si quisiera escapar. Se apoyó en la mesa de la cocina, apretando el teléfono con las manos sudorosas, mientras escuchaba la respiración pausada del hombre al otro lado. Dígame, susurró Julián, casi con temor. ¿Qué tengo que hacer? El hombre inhaló lentamente. Primero, entender algo fundamental, dijo con voz firme, la riqueza no empieza afuera. Empieza adentro. En lo que piensas. En lo que crees. En lo que te permites. Julián frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Que por 17 años, respondió el hombre, solo te has visto como un taxista.
Alguien que recoge personas y las deja en un destino. Pero nunca viste lo que verdaderamente estabas haciendo. Julián se quedó en silencio. ¿Y qué estaba haciendo?, preguntó finalmente. El hombre sonrió levemente. Creando conexiones. Aprendiendo del comportamiento humano. Escuchando necesidades reales. Descubriendo vacíos del mercado. Recolectando historias que otros pagarían por conocer. Julián tragó aire. No entiendo qué puedo hacer con eso. Ese es el problema, respondió el hombre. ¿Crees que porque no tuviste educación formal no puedes crear un negocio? Pero déjame decirte algo que cambió mi vida. Las mejores ideas no nacen en oficinas. Nacen en la calle. En taxis. En mercados. En conversaciones casuales. Julián apretó los labios. Por primera vez, sintió que su vida tenía un valor que nunca había visto. Entonces, ¿qué hago?, preguntó. El hombre respondió sin dudar. Empieza por lo más simple, escribe todas las historias que has escuchado. Las que te impactaron. Las que enseñan algo. Las que muestran un problema. Créeme, tienes oro ahí. Julián se quedó mirando la pared, como si las palabras hubieran encendido un faro en su mente. ¿Solo escribirlas?, preguntó. Por ahora, respondió el hombre. Pero luego, vas a convertirlas en contenido. Julián parpadeó. ¿Contenido? Como redes sociales. Como todo, dijo el hombre. Videos, audios, historias narradas, cursos, libros, blogs, incluso un canal. Tú decides. Pero lo que digas tendrá valor, porque viene de la gente misma. De la calle. De la vida real. La idea lo dejó sin aliento. Pero yo no sé hacer nada de eso. El hombre rió suavemente. Tú conduces 8 horas al día y escuchas a desconocidos abrir su alma. Créeme, lo demás se aprende. Julián tragó la emoción que se le subió a la garganta. ¿Cuál es el siguiente paso?, el hombre respondió con voz seria. Elegir una historia. Una buena. Una poderosa. Y contarla. Esa noche, Julián no manejó más. Se quedó sentado a la mesa con la libreta abierta, como si fuera un estudiante enfrentándose a un examen decisivo. Comenzó a escribir. Historias cortas. Conversaciones. Momentos. Detalles. El hombre que perdió su empleo. La madre que criaba a sus hijos sola. El inmigrante que había comenzado un negocio desde cero. El joven que vendía arepas en las calles. La mujer que soñaba con estudiar diseño. Pero hubo una historia que lo golpeó más fuerte que todas. La del viejito que un día se subió al taxi con una bolsa de tela desgastada. El hombre olía libros viejos y hablaba despacio, como si cada palabra fuese meditada. Julián recordaba su voz. Mijo, ¿sabe cuál es el problema de la gente? ¿Cuál?, le había respondido él. Que vive como si tuviera 2 vidas. Julián frunció el ceño. ¿Cómo así? Como si hubiera tiempo para equivocarse una vida entera, y luego tiempo para vivir bien la segunda. Pero solo hay una. Y mientras más rápido lo entienda, más rápido va a vivir como quiere. Julián cerró los ojos al recordar eso. Ese pasajero lo había marcado. Escribió la frase en grande. La gente vive como si tuviera 2 vidas. Cuando terminó su lista, ya amanecía. No había dormido, pero no estaba cansado. Tenía fuego en el pecho. Las semanas siguientes se convirtieron en un ritual. Julián manejaba durante el día, pero ahora escuchaba con intención. Y por la noche, escribía. Su libreta pasó de 3 páginas a 10. Luego a 20. Luego a más de 50. Había creado un archivo vivo de historias reales. Y sin darse cuenta, había empezado a entrenar su mente como si fuera un músculo que nunca antes había usado. Pero aún faltaba lo más difícil. Dar el primer paso público. ¿Cómo empiezo a contar estas historias?, le preguntó al hombre cuando volvieron a hablar. El mentor respondió. Con una cámara. Con tu voz. Con la verdad. No necesitas equipos costosos. Solo honestidad. Julián sintió vértigo. Nunca me he grabado. Me da pena. El hombre respondió. ¿Pena? Después de haber escuchado confesiones de cientos de personas durante 17 años. Julián, tú naciste para comunicar. Solo te falta creerlo.
Julián respiró profundo. ¿Qué tipo de historia cuento primero? Una que enseñe. Una que transforme. Una que pueda narrar como si estuvieras manejando tu taxi. Julián lo pensó y dijo. Tengo una. La del viejo que dijo que la gente vive como si tuviera dos vidas. El hombre respondió. Esa es tu primera historia. Cuéntala. Y que sea real. Que sea honesta. Que tenga tu esencia. Julián cerró los ojos. Sintió miedo. Vergüenza. Duda. Pero también sintió algo más. Un destino que tocaba su puerta. Por primera vez. Esa noche tomó su celular, lo apoyó sobre una taza volteada en la mesa, se sentó frente a él y apretó grabar. Le temblaban las manos. Su voz salió entrecortada al inicio. Hola, soy Julián. Soy taxista desde hace 17 años. Y hoy quiero contarte algo que cambió la forma en que veo la vida. Lo que siguió fue torpe, imperfecto, sencillo. Pero fue real. Y cuando terminó, sintió que había cruzado una frontera invisible. Lo subió a redes, nervioso, con el corazón acelerado como si hubiera cometido una locura. Al día siguiente. Tenía 9 reproducciones. 9. La mayoría de gente se burlaría. La mayoría se rendiría. Pero Julián vio algo distinto. 9 personas habían escuchado su historia. 9 desconocidos. 9 almas. Y por primera vez en su vida. Se sintió visto. Esa misma noche grabó otra. Y luego otra. Y otra. La nieve empezaba a rodar. Era pequeña aún, pero rodaba. Y Julián, aunque todavía no lo sabía, estaba viviendo el principio del capítulo más grande de su vida. Los días comenzaron a avanzar de una forma distinta. Julián seguía manejando, sí, pero ya no era el mismo hombre que hacía rutas sin pensar, esperando a que la vida se decidiera por él. Ahora salía cada mañana con una libreta en el bolsillo, con la mente abierta, con los ojos atentos, con ganas de aprender de cada pasajero que se subía al taxi. Y cada noche grababa un nuevo video. Al principio, tartamudeaba. A veces se le olvidaba lo que quería decir. A veces la cámara temblaba. A veces su voz sonaba insegura. Pero seguía. Una y otra vez. Como quien está afilando un cuchillo viejo. Y la gente empezó a notarlo. Al tercer video, tuvo 23 vistas. Al séptimo, 54. Al décimo, más de 100. Para muchos eso no era nada. Para él era un universo. Y un día, sin que él lo supiera, un fragmento de uno de sus videos, precisamente la historia del viejo que decía que la gente vive como si tuviera dos vidas, comenzó a compartirse. Primero en un grupo de WhatsApp. Luego en Facebook. Luego en TikTok. En menos de 24 horas, su video tenía más de 10,000 reproducciones. Julián estaba manejando cuando un pasajero lo reconoció. Oiga. Usted es el del video, el del viejo sabio, ¿cierto? Julián casi se tragó el aire. ¿Me vio? Preguntó sorprendido. Claro. Ese video se está moviendo por todas partes. Tiene razón lo que dice ese viejito. Uno vive como si tuviera dos vidas. Qué gran frase. Julián se quedó sin palabras. Nunca en su vida le había pasado algo así. Cuando terminó el turno esa noche, abrió su celular y vio cientos de comentarios. Gracias por este mensaje. Necesitaba escuchar esto. Lloré. Me hizo pensar. ¿Quién eres? Cuéntame más. Y ahí Julián comprendió algo que jamás había considerado. El contenido no necesitaba ser perfecto. Necesitaba ser verdadero. Durante las semanas siguientes, su pequeño canal empezó a crecer como una planta que encuentra finalmente sol. 200 suscriptores. Luego 500. Luego 1000. Cada vez que subía un video, la gente respondía con un cariño que él no había sentido nunca. Como si finalmente sus años escuchando a otros estuvieran regresando en forma de gratitud. Pero lo verdaderamente increíble ocurrió cuando una tarde recibió una llamada desconocida. ¿Aló? Respondió. Julián, qué gusto escucharte, dijo una voz familiar. Soy yo. Era el hombre del hotel. El mentor. El detonante de todo. Señor. Dijo Julián, casi sin poder contener su emoción. No sabe cuánto he querido agradecerle. Ya he estado viendo tus videos, interrumpió el hombre.
Lo estás haciendo excelente. Pero ahora estás listo para lo que sigue. Julián contuvo la respiración. ¿Qué sigue? Convertir tu habilidad en un negocio real, respondió el hombre. Tienes un don para contar historias. La gente conecta contigo. Confía en ti. Ahora es momento de construir. Julián se quedó callado, escuchando cada palabra como si fueran instrucciones sagradas. Quiero que hagas 3 cosas, dijo el mentor. 1. Sigue contando historias todos los días. 2. Abre un espacio donde la gente pueda aprender directamente de ti. 3. Deja de pensar que eres un taxista que habla, y empieza a verte como un narrador, un comunicador, un creador. Julián tragó saliva. ¿Y el taxi? El taxi te trajo hasta aquí, respondió el hombre. Pero tu destino está al frente, no atrás. Esas palabras lo golpearon profundamente. Los siguientes meses fueron un torbellino. Julián abrió un segundo canal donde compartía reflexiones más personales. Luego comenzó a recibir invitaciones para charlas gratuitas en colegios, centros comunitarios, incluso empresas pequeñas. Al principio le daba vergüenza. Pero cada vez que hablaba, la gente lo escuchaba con una atención que él jamás imaginó. Un día, un joven se acercó llorando después de una charla. Gracias, Julián, yo estaba a punto de rendirme. Usted no sabe lo que significó escuchar esta historia hoy. Julián sintió un nudo en la garganta. Él siempre había pensado que era invisible. Que su vida no importaba. Que era uno más. Pero ahora la gente lo buscaba. Lo escuchaba. Se inspiraba en él. La vida le estaba devolviendo todo lo que él había dado en silencio durante años. Y entonces llegó el giro definitivo. Una mañana, mientras revisaba sus redes, encontró un mensaje. Hola Julián, vi tu historia en TikTok. Soy director de contenido de una editorial digital. ¿Te gustaría escribir un libro sobre las historias que has escuchado en tu taxi? Podemos ayudarte. Julián dejó caer el celular. Literalmente. Se quedó mirando al techo, sin entender cómo un simple taxista podía estar viviendo algo así. Al principio creyó que era una broma. Pero no lo era. Firmó un contrato. Comenzó a escribir el libro. Y meses después, se convirtió en un éxito inesperado. No era un bestseller mundial. Pero sí un libro querido, compartido, comentado. Un libro que llegó a miles de manos. Y lo más importante. Un libro que cambió la vida de Julián para siempre. El día en que todo realmente cerró el círculo fue un martes por la tarde. Julián ya no conducía taxi todos los días. Solo a veces, cuando extrañaba la calle, la gente, las historias. Ese día decidió hacerlo por nostalgia. Encendió el motor. Salió a la avenida. Respiró el aire tibio. Y se sintió en paz. A los 20 minutos, un pasajero levantó la mano para detenerlo. Julián frenó. El pasajero abrió la puerta. Y se quedó helado. Era el hombre del hotel. El mentor. El desconocido que había visto en Julián algo que él mismo nunca vio. El hombre sonrió. Parece que hoy me tocaba a mí encontrarte primero, dijo al subir. Julián no pudo evitar reír. Ha pasado mucho desde la última vez. Sí, respondió el hombre mirando por la ventana. Y mírate ahora. Te lo dije. Estaba sentado sobre una mina de oro. Julián sintió como los ojos se le llenaban de lágrimas. Gracias, susurró. No sabe cuánto significó ese día. Me cambió la vida. El hombre negó con la cabeza. No, Julián. Yo solo encendí una chispa. Tú hiciste el fuego. Tú escuchaste. Tú creaste. Tú te atreviste. Ese fue tu mérito. Julián respiró hondo. ¿Sabe? Dijo finalmente. Creo que ahora entiendo lo que quiso decir. ¿El qué? Julián sonrió con una calma que jamás había sentido antes. Que uno no vive de manejar, sino de avanzar. El hombre lo miró, orgulloso. Exactamente. Cuando el pasajero bajó del taxi, Julián lo observó alejarse. Ya no era el mismo hombre que recogió aquella noche de lluvia. Ahora era el autor de su propia historia. Un creador. Un comunicador. Un mentor. Un hombre libre. Y mientras arrancaba de nuevo, Julián se dijo a sí mismo. A veces la riqueza no comienza con dinero, sino con una historia bien contada. Fin.